Esta es la primera vez que las ciudades educadoras de todo el país visitaron San Francisco, y lo importante es que pudieron participar de un foro inédito en el que todos los asistentes tuvieron habilitada la palabra para compartir saberes, ideas y experiencias. Agradecemos la presencia de todo este distinguido auditorio que se ha reunido para escuchar a Axel, pensador reconocido por sus aportes a la educación en nuestro país, y agradecemos especialmente a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras todo el apoyo recibido para concretar este momento que esperamos resulte inspirador para todos los asistentes. Para nuestra ciudad, que tiene el orgullo de ser ciudad educadora desde hace más de 10 años, es una enorme alegría contar con la presencia de Laura Alfonso, directora de la Delegación América Latina de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, situada en Rosario, y del intendente Nicolás Cuesta de la ciudad de San Justo, que es actualmente la ciudad coordinadora de la Red Argentina de Ciudades Educadoras. Quiero invitar a continuación al señor investigador, docente y escritor argentino Axel Rivas, y a nuestro señor intendente, el doctor Damián Bernarte, a subir al escenario. De esta manera, el doctor Damián Bernarte, intendente de la ciudad de San Francisco, entrega el mate de la amistad a Axel. Esperamos que no sea la primera vez que nos visite en nuestra ciudad. Vamos a destacar que el Consejo Deliberante de la ciudad de San Francisco declara, artículo primero, adherir al primer foro de la Red Argentina de Ciudades Educadoras a realizarse el miércoles 29 de marzo en la Teconoteca de San Francisco. Artículo segundo, declarar el beneplácito por la presencia en nuestra ciudad del doctor Axel Rivas, quien disertará sobre el desafío de las ciudades educadoras en tiempos de pantallas y desigualdades. Artículo segundo, de forma. Invitamos a las señoras concejales Claudia Maine, Fabiana Palacios, a hacer entrega de la declaratoria de interés municipal al doctor Axel Rivas. Ahora sí, invitamos al señor intendente, a las señoras concejales a descender del escenario y ya predisponernos para la disertación. El disertante es investigador, docente y escritor argentino, reconocido por su labor investigativa en temas de educación pública. Está vinculado profesionalmente con la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Andrés. Autor de varios libros y publicaciones a partir de sus investigaciones, que lo hicieron merecedor del premio CONEX en educación por la década del año 2006 al 2016. Como presidente también del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, que actualmente se desempeña. Sin más palabras, un verdadero orgullo y privilegio que nos visite en la ciudad de San Francisco. Con ustedes, el señor Axel Rivas. Bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la organización, muchas gracias por la presencia de tanta gente, tantos colegas queridos de la docencia. Muchos de ustedes sé que viajaron mucho, además les agradezco por su generosidad, con su tiempo y con sus compromisos con la educación. Vamos a tratar de pensar estos tiempos tan cambiantes, tan inciertos y llenos de preguntas, algunas preguntas nuevas en torno a la sociedad digital en la cual vivimos. Vamos a hacer una muy breve introducción a un tiempo de consumos digital, pero sin
Ahí está. A todos nos pasa. Si algo hemos aprendido, que la tecnología tiene sus cosas. Quería empezar con un poco estado de situación. Tenemos un creciente consumo digital. Estos datos muestran para distintos países del mundo, ahí está Argentina, la cantidad de horas por día que pasa la gente en promedio en Internet. Fíjense, en Argentina es uno de los países con más consumo de medios digitales, más conectividad. En promedio, los argentinos pasan más de 9 horas por día conectados a Internet. Quédense pensando en esa cifra, una de las más altas de todo el mundo. Y ese consumo digital, esa pertenencia a un mundo digital ha crecido mucho en el tiempo. En los últimos 10 años aproximadamente creció 1 hora, es decir, que estamos más tiempo expuestos a consumos digitales, a pantallas, a entregar nuestra información sobre qué navegamos, y estamos siendo como absorbidos por ese mundo, ¿no? Es un mundo nuevo y cambiante, que nos llena de atracciones, que nos conoce mejor que nadie, que logra leer nuestros deseos y llevarnos hacia donde ellos nos conducen. Y estamos un poco en este momento de creciente magnetismo, ¿no? De un nuevo entorno digital. Yo recomiendo mucho un libro reciente de un autor italiano que se llama Alessandro Barico, que se llama The Game, que describe, creo yo, de una manera muy profunda la experiencia, la transformación de la experiencia a partir del mundo digital. Él lo llama el ultramundo, la desmaterialización de la experiencia, pero ya no podemos pensar que hay un mundo digital y otro analógico. Nuestro mundo es la mezcla de los dos y vivimos experimentando en la mezcla de los dos. Es más, nuestro celular, que todos tenemos seguramente, se ha convertido en una extensión de nuestro cerebro. Ya funciona como una especie de pieza que interactúa constantemente con nuestras ideas, con nuestras conversaciones, con nuestras preguntas, ¿no? Y estamos como expandidos a través de ese celular conectado a Internet, y al mismo tiempo estamos absorbidos por ese celular. Entonces creo que es una experiencia que está fluctuando, que está siendo también muy... está teniendo un impacto muy directo en la vida cotidiana. Está ya estudiado y documentado que dormimos menos. Casualmente, en la última década dormimos 1 hora menos, no casual. El director general de Netflix dice una frase muy famosa, dijo: mi mayor enemigo no son otras plataformas de contenidos, de películas, de series, sino las horas de sueño. Ese es mi mayor enemigo a vencer. Hay un límite en la cantidad de minutos que yo le puedo robar al cuerpo humano, porque más allá de una cantidad cierta de horas de sueño que no duermen, no pueden funcionar y por lo tanto no pueden ver Netflix, ¿no? Entonces tengo un límite biológico que no sé cómo superar, ¿no? Y eso nos muestra que ha llegado a ese límite, ¿no? Nos ha robado ya los minutos que podía robarnos de pantalla, no solamente Netflix, sino tantas otras plataformas. Y también vivimos más acelerados. Hay muchos estudios que muestran que nos cuesta más mantener la atención, que nos cuesta más, por ejemplo, ver una película. Ya no vemos películas enteras, vemos fragmentos, estamos haciendo otra cosa, estamos con el celular en la mano, vemos un ratito, después nos vamos, volvemos, vemos en otro momento. Nos cuesta más leer un libro, pasar de una página a la otra, terminar un capítulo. Caminamos más rápido, la ciudad se ha medido, caminamos más rápido, comemos más rápido, la duración de la comida es cada vez más rápida, en promedio, obviamente habrá excepciones. Entonces vivimos en una especie de agitación, ansiosos. El trastorno de ansiedad es el trastorno principal que viven hoy los seres humanos. Nuestros niños, nuestros jóvenes lo viven también, porque de alguna manera estas máquinas en las cuales entramos y de las cuales sacamos tantas cosas absorben también nuestros deseos, ¿no? Son capaces de atraernos hacia
de alguna manera el impulso de garantizar deseos efímeros. Logran capturar la esencia de los deseos efímeros, de cosas que queremos ver ahora. Quiero ver un nuevo video, hago clic, y si no, hago clic y veo otro. Quiero jugar un videojuego, el que yo quiero, y si no, cambio y hago otra cosa. Esta sensación permanente de poder hacer lo que uno quiere, de arrojar pequeñas dosis de dopamina en nuestro cerebro, que es de alguna manera el mecanismo de generación del placer que tiene nuestro cerebro, ha sido de alguna manera leído, decodificado por las plataformas. Por eso son tan exitosas, por eso se han llevado nuestro tiempo y nuestras vidas con él. Y entonces tratar de pensar este tiempo que quizás solo algunos logran navegar en otro sentido, ¿no? Esta señora, por ejemplo, ¿no? Que está fuera del ultramundo digital y está mirando la realidad con sus propios ojos y no mediada por filmar la realidad o por estar digitalizándola. Este mundo nos plantea desafíos educativos nuevos. Algunos ustedes ya conocen o están navegando, pero otros son muy nuevos. Es más, tienen apenas poquitos meses. Y entonces vamos a tratar de plantear tres grandes batallas, la última más dedicada a la ciudad como espacio de educación, porque este es un evento dedicado a las ciudades educadoras, pero las dos primeras vinculadas a la docencia, a la enseñanza, y seguramente a la gente que no está en la profesión docente también le va a apelar, como alumnos, como padres de alumnos, etc. Pero vamos a tratar de pensar estas tres batallas educativas nuevas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? La primera es el efecto que produce el magnetismo digital en el aprendizaje. Sabemos por numerosos estudios de psicología educativa, de psicología que se concentran en cómo aprenden los sujetos, los niños, los jóvenes, los adultos, que hay una fuerza central en el aprendizaje que está siendo afectada por el consumo digital, que es la atención. La atención es, bueno, como lo define un gran psicólogo educacional con un apellido impronunciable, Csikszentmihalyi, que es polaco y ha escrito un libro fabuloso que se llama Flow o Fluir, como se traduce en español. Dice así, define de esta manera la atención, ¿no? ¿Qué es la atención? Dice, la atención es lo que determina lo que va a aparecer en la conciencia. La atención es necesaria para cualquier evento mental, como recordar, pensar, sentir y tomar decisiones. La atención es como energía psíquica. Sin ella ningún trabajo mental puede hacerse y mientras se usa se disipa, se gasta. No es infinita. Usamos mucha atención, se gasta y necesitamos descansar nuestra atención. No la podemos usar permanentemente. Nos creamos a nosotros mismos con esta energía. Nos creamos porque nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras palabras se van formulando a través de esa energía que presta atención a ciertas cosas y al prestar la atención las está fijando, las está condensando, las está, bueno, dicho en palabras muy simples, metiéndolas adentro de la cabeza. Ese trabajo está siendo amenazado a partir del consumo digital de nuestras vidas. Está siendo amenazado para nosotros como adultos y para nuestros alumnos, que además tienen menos capacidad de control y de dominio porque justamente no tienen mayoría de edad y hay muchas cosas que no pueden decidir por sí solos. Y esto afecta la posibilidad del aprendizaje porque, querramos o no, el procedimiento del aprendizaje en su esencia es un procedimiento que requiere esfuerzo de concentración. Hay un libro que a mí me gusta citar mucho que se llama, en inglés, la traducción sería ¿Por qué a los alumnos no les gusta la escuela?, de un psicólogo educacional muy conocido que se llama Daniel Willingham. Y el libro, uno podría pensar, bueno, un típico libro que dice que la escuela está
fuera de época, que no innovó, que es aburrida, es lenta, que no sirve, ¿no? Uno podría pensar, el título del libro lleva eso. Bueno, no. Es solo una provocación, porque lo que William Hunt dice es que no nos gusta la escuela, porque en la escuela nos obligan, invitan a hacer algo que los seres humanos no nos gusta hacer, que es pensar. El pensamiento no es algo natural de los seres humanos, ¿no? Los seres humanos lo que buscan básicamente es más placer y menos dolor, ¿no? Y el pensamiento no es una actividad que produce placer inmediato, produce placer diferido en general, ¿no? Entonces, no es una actividad que nos sale naturalmente hacer. Es más, requiere esfuerzo pensar. Por eso la escuela es, antes que nada, un lugar que genera rechazo. No porque en esencia esté mal, y seguramente hay miles de formas de mejorar la escuela, pero no pensando que puede convertirse en una especie de paraíso donde todo el día lo disfrutamos todo mientras aprendemos. En el centro de la actividad cognitiva del aprendizaje hay una actividad que requiere esfuerzo y concentración. Piénsenlo de esta manera, y todos lo hemos visto de una manera u otra en nuestras clases o con nuestros propios hijos, ¿no? Piensen la actividad de lograr capturar algo, un ejercicio de matemática, tratar de comprender un texto, de prestar atención a algo nuevo que uno está tratando de entender. Requiere poner foco, ¿no? A veces durante unos segundos, generalmente un poco más, unos minutos, ¿no? Y es solamente si ocurre esa operación de foco que uno puede lograr retener lo que está haciendo, ¿no? El ejercicio que permite llevar de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo un conocimiento, una actividad, una habilidad. Yo a veces hago la metáfora con la comida. En general, casi toda la comida rica hace mal. No siempre, hay algunas cosas ricas, muy ricas, que hacen bien, pero casi siempre, es más, uno come algo que no sabe bien qué es y es muy rico, es seguro que esto es una porquería de otro montón de cosas malas, ¿no? En general es así. Bueno, en el aprendizaje es parecido. En general, si no hacemos esfuerzo, es muy poco probable que aprendamos. Puede ocurrir, hay actividades de aprendizaje que efectivamente no requieren un esfuerzo consciente, que se hacen con placer desde el primer momento. No sé, hay gente que va a aprender tenis y desde el primer golpe ya le gusta. Y aunque no sepa jugar al tenis, lo que está haciendo desde el inicio le genera placer. Pero en general, y también lo podemos pensar para todas las áreas, en matemáticas, ciencias, en todos los casos puede ocurrir, pero en general la mayoría de las cosas que hacemos mientras aprendemos requieren un esfuerzo que en general queremos evitar. Y por eso es una batalla lograr que nuestros alumnos tengan el foco de decir, concéntrense en este ejercicio, piénsenlo, vean a ver cuál es la consigna, qué es lo que le estamos pidiendo. Y solamente cuando se logran concentrar y desactivar ese código que está en ese problema matemático, suponiendo que sea un tema de matemática, es que ellos y ellas por sí mismos pueden hacer ese ejercicio que no le puede reemplazar a alguien desde afuera. Los que somos más grandes acá quizás recordarán que hubo un momento en el cual la ilusión, ¿no? y el marketing decían que uno podía aprender idiomas comprando un cassette, viejas épocas, y escuchándolo mientras dormía, ¿no? Es decir, uno se ponía los auriculares, pasaba la noche escuchando hablar en alemán y a la mañana uno sabía hablar alemán, ¿no? Maravilloso, ¿no? No gasté un minuto de mi tiempo porque el tiempo de sueño es un tiempo perdido, entonces lo usé para aprender, ¿no? No funcionaba, nunca funcionó. ¿Y por qué? Porque para aprender alemán, para aprender una palabra de alemán, necesitamos hacer foco. Necesitamos poder concentrarnos en qué es esa palabra, asociarla con otras palabras, asociarla con su traducción en español o con su símbolo gráfico para que nos despierte distintas ideas, y recién ahí, en ese ejercicio tan esforzado, podemos retener qué quiere decir esa palabra en alemán. Entonces es una tarea extremadamente esforzada.
requiere una disciplina constante, porque aprendemos un montón de cosas, ¿no? Y esta capacidad de concentración está siendo minada por la cultura digital. Por lo tanto, tenemos grandes desafíos, y yo creo que esos desafíos pasan por revisar la motivación del aprendizaje, ¿no? Y la motivación del aprendizaje estuvo tradicionalmente anclada en dos grandes circuitos que hoy están en crisis. El primero es la obligación. Aprendemos porque me dicen mis papás, me dice la sociedad, lo dicen los adultos, lo dice la autoridad, lo dice la Constitución o las leyes, ¿no? Es decir, por una fuerza externa que nos obliga a hacer algo que no sabemos bien ni para qué sirve, ni por qué hay que hacerlo, pero sabemos que hay que hacerlo. Y la otra es una promesa hacia futuro. Aprendemos lo que nos propone la escuela porque se nos dice que nos va a servir para el futuro. Es decir, hacemos un esfuerzo disociado, hacemos un esfuerzo por aprender ciertas cosas que no entendemos bien, no disfrutamos, no sabemos bien para qué sirven, pero nos dicen que nos van a hacer bien para nuestro futuro. Esos dos circuitos están rotos. Nos cuesta mucho hoy restablecer la autoridad en una sociedad donde se ha fragmentado el poder, por suerte, una sociedad mucho más democrática, donde todos pueden opinar, reírse en el aula, donde no hay una disciplina férrea, pero también donde cuesta establecer un orden de trabajo. Y es una sociedad que mira hacia el futuro llena de preguntas. Sabemos muy poco de qué cosas nos van a servir de lo que estamos aprendiendo hoy en 20 o 30 años. Fíjense hasta qué punto que ahora voy a hablar un poquito de este tema, pero hasta hace pocos meses se decía que todos los alumnos tenían que aprender a programar. Es más, hubo muchas campañas en distintos países del mundo promocionando que sea obligatorio en la currícula aprender a programar. No solamente temas de educación digital, sino a programar. Y hoy, con el avance de la inteligencia artificial, estamos viendo que el programar ya es una habilidad que parece ser que van a ser las máquinas y no los humanos. Esa idea de que había que aprender a programar porque el futuro es digital y porque si no sabes el lenguaje de programación no vas a poder tener trabajo, apenas duró meses. Por lo tanto, no tenemos idea de lo que va a funcionar en pocos años. Tenemos otra visión, no sabemos en concreto, pero tenemos otra visión. Entonces tenemos que repensar cuál es el sistema o el circuito por el cual les pedimos o los obligamos o los invitamos a nuestros alumnos a aprender. Y en ese sentido necesitamos usar muchos más recursos didácticos que reemplacen estos viejos sistemas de alguna manera motivación extrínseca, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo, seguramente ustedes la están recorriendo, intentando, inventando, probando. Usar la indagación, la investigación, trabajar a partir de relatos, de historias, de situaciones reales, prácticas auténticas, investigación en el barrio, en la comunidad, tratar de generar procesos que terminen en un producto, que los alumnos puedan ver el proceso de su acción de aprendizaje, no solamente en su cabeza, sino en la materialización de una actividad que les produce también el sentido de que por qué lo hice, qué generé con mi trabajo de aprendizaje. Tratar de impulsar también proyectos colaborativos, pensar fuera del aula como también nos obligó la pandemia, salir un poco de ese espacio cerrado de cuatro paredes y tratar de generar también el uso de los cuerpos, de mover los cuerpos, porque los cuerpos necesitan estar activos para aprender. Bueno, muchas cuestiones que están en la base de largas historias de movimientos pedagógicos alternativos, centrados en el alumno, críticos. Y necesitamos muchas de esas prácticas bien elaboradas para generar motivación intrínseca, para reemplazar de alguna manera esa obligación externa. Ahora, dicho eso, tenemos que tratar de conducir las iniciativas que a veces son muy variadas, que pueden ser también caóticas y
caóticas se convierten en frágiles, ¿no? Y una manera de conducirlas es la enseñanza basada en proyectos, de la cual muchos seguramente están practicando, están intentando, están avanzando. Los proyectos son una manera de condensación de prácticas pedagógicas activas, auténticas y que tienen recorridos, ¿no? La idea de un proyecto es que hay un recorrido, que hay una secuencia. Yo a veces trato de pensar en el diseño didáctico, en la enseñanza, como un videojuego, tratando de volver a la cultura digital, ¿no? El videojuego está diseñado por expertos en diseño de experiencias de los sujetos que juegan los videojuegos. Si el videojuego es muy difícil, no lo juega nadie. Si es muy estático, a nadie le interesa. Tiene que tener niveles. A los jugadores de videojuegos, muchos de nuestros alumnos, les gusta pasar niveles, les gusta lograr pasar de un nivel a otro, les gusta la acción de atravesar distintas interfaces, diseños que están pensados para que ellos circulen. Bueno, yo creo que el proyecto es un poco eso, es como un videojuego, ¿no? Que uno tiene como un recorrido y que va buscando también que genere en nuestros alumnos el sentido de ese recorrido, que puedan querer estar en ese recorrido. Y el proyecto, como todo videojuego, funciona mejor cuando uno lo utiliza más de una vez y cuando ve qué pasa con sus alumnos. Seguro que el proyecto, la primera vez que se implementa, tiene un montón de fallas, pero que es justamente a partir de ese aprendizaje que va generando efectos y sentido. Y los proyectos también son actividades de riesgo. Siempre hay que tratar de pensar que los proyectos tienen muchos riesgos porque desarman el currículum, desarman la linealidad de un libro de texto, ¿no? Que te dice más o menos qué hacer cada día y te ordena todo el trabajo. Lo hace muy aburrido, pero muy ordenado, ¿no? El proyecto puede convertirse en algo que se desarma, que uno no puede controlar, que se extiende en el tiempo, ¿no? Entonces, claves para evitar esas trampas. La primera es, el proyecto debe nacer de los contenidos. Tiene que tener como eje nuclear, en su centro, los contenidos que uno quiere lograr que los alumnos aprendan. Ese es el punto de partida. No es si se van a divertir, el foco es el contenido. Y de ahí uno va elaborando la trama de cómo eso se puede expresar de distintas maneras. Tiene que estabilizarse, como decía antes, no hay que inventarlo todo el tiempo, porque ningún docente puede estar todo el tiempo planificando actividades nuevas, no hay tiempo, ¿no? Entonces, estabilizarlo y convertirlo en nuevas, pero mejores rutinas. Y por último, trabajar sobre la comprensión, ¿no? Trabajar sobre lo que no solamente el foco está en el contenido, sino en lograr que los alumnos, a través de los proyectos, comprendan algo que antes no comprendían. Y les quiero contar una anécdota que se vincula con un debate clásico de las ciencias de la educación, de la enseñanza, entre la enseñanza directa y la pedagogía basada en el descubrimiento. Hay muchos estudios que se han hecho probando, por ejemplo, ante dos grupos de alumnos prueban una metodología de enseñanza directa, expositiva, tal como estoy haciendo yo aquí, y otra metodología del mismo tema a un grupo igual al otro, pero basado en el descubrimiento, ¿no? Entonces yo podría acá proponer una metodología distinta que sea armen grupos y trabajen sobre desafíos de la cultura digital para la educación. Entonces ustedes trabajarían y encontrarían un montón de cosas y yo trataría a partir de eso de reorganizar eso y de tratar de ver cómo se conecta con estas tres batallas que estoy presentando hoy. Son dos abordajes distintos con el mismo objetivo, que ustedes puedan comprender estas dimensiones de las batallas educativas en un entorno digital. Muchos estudios muestran que la enseñanza directa es más efectiva que la enseñanza basada en el descubrimiento. Y es bastante evidente por qué, ¿no? Nosotros a veces estamos muy empapados en toda la historia del constructivismo
Pero la realidad es que es bastante evidente, el conocimiento de enseñanza directa está totalmente organizado, está condensado. Yo pude decir en esta media hora que estoy hablando un montón de cosas que si ustedes hubiesen estado trabajando en grupos no hubiesen escuchado. Después hay que ver si yo las organicé bien, si tienen valor, si tienen sentido, ¿no? Pero todo ese encadenamiento de ideas, de información, de conceptos, no podría haberlo hecho si yo los ponía a trabajar en grupos. Entonces tiene mucho sentido que los estudios digan que la enseñanza directa es más efectiva. Pero los estudios, y cada vez más, porque esto es dinámico en el tiempo, también indican que es cada vez menos efectiva la enseñanza directa. ¿Y por qué? En gran medida por lo que veíamos al principio, porque el mundo está cambiando. Y porque la enseñanza directa es muy efectiva, pero es muy aburrida. Y entonces tenemos un problema entre la efectividad y la motivación. Un alumno al cual le pueden enseñar todo perfecto, toda una secuencia de contenidos, pero que no prestó atención desde el minuto 1, aunque esté la enseñanza perfectamente organizada, no aprendió nada. Entonces tenemos un desafío de cómo encontrar las combinaciones adecuadas. Algunas culturas quizás tienen la ventaja o desventaja, depende de cómo uno lo mire, de una cultura escolar muy disciplinada. Sobre todo las sociedades asiáticas, países como China, Corea del Sur, pueden usar mucha enseñanza directa, porque sus alumnos prestan atención muchas horas del día a lo que les dice su profesor. No es nuestro caso. No es nuestro caso. No sé si para bien o para mal. Y les voy a contar una experiencia que vi hace poco tiempo en una escuela rural que me parece también sirve para tratar de evitar los riesgos de los dos modelos. Es la anécdota de las mariposas, como ven en el título. Me contaron en una escuela rural un proyecto que hicieron, fascinante, donde mandaron a los alumnos, aprovechando el ámbito natural, mandaron a los alumnos a hacer una investigación donde un grupo hacía mediciones del ambiente, medían la temperatura, la humedad, las horas de luz, etcétera, todos los días en un lugar del bosque. Y otro grupo iba y contaba la cantidad de mariposas, ¿no?, durante muchos días. Entonces medían y contaban. Y eso les permitió reconstruir todos esos datos para ver qué días había más mariposas, qué factores climáticos provocaba que había más mariposas en ese bosque, en el mismo lugar, ¿no?, todo controlado, un experimento científico. Imagínense, cuando me lo contaron yo estaba con los ojos abiertos, maravillado, ¿no? Quizás ustedes están pensando lo mismo ahora, ¿no?, escuchar una experiencia de tanto compromiso de los alumnos con lo que están haciendo, estaban apasionados, me lo contaron los mismos alumnos apasionados con lo que habían hecho. Ahora tengan una parte que hay que mirar. Fueron casi todo un año al bosque a contar mariposas y a medir la temperatura. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y ahí está un poco también el secreto de qué es lo que uno quiere lograr en ese proceso. Entonces yo le preguntaba al profe, decía, si tus alumnos lograron saber con precisión por qué aparecen las mariposas, me parece demasiado tiempo para un objetivo muy valioso pero muy pequeño. Ahora, si tus alumnos aprendieron a hacerse preguntas científicas y aprendieron el método científico, de que hay que hacerse hipótesis, hay que verificarlo con datos, hay que contrastar los datos, y que eso se puede usar en numerosas situaciones. Se puede usar cuando hay un problema nuevo en la comunidad, medir si, por ejemplo, hay agua contaminada en distintos hogares, tratar de ver cuáles son las causas, qué distintas cosas pasan en los distintos hogares para que en algunos haya agua más contaminada que en otros. Descubrir problemas y probarlos científicamente. Si los alumnos se fueron con esa mentalidad, que es la mentalidad científica, fue un tiempo muy bien invertido. Esa es la posibilidad de la transferencia. La transferencia es aprender algo que me va a servir para situaciones nuevas.
Entonces creo que muchas de las cosas que hacemos en nuestros proyectos tienen que saber bien qué es lo que quieren lograr, porque perfectamente nos podemos desviar del objetivo y la podemos pasar muy bien. Los alumnos se pueden divertir y van a la casa y dicen, hoy estuvimos haciendo un montón de cartulinas con lo de Belgrano, y están re contentos, pero no sé si aprendieron tanto. Entonces, mantener el foco en lo que realmente quieren lograr, y que eso que quieren lograr quizás requiere mucho tiempo, que valga la pena la transformación que produce, por ejemplo, en un niño de 7 u 8 años aprender el método científico, y quizás eso sí requiere una experiencia más salvaje, que es ir a ver las mariposas, medirlas, contarlas, y no alcanza con leerlo en un libro de texto. Para eso sirve la experiencia. Entonces, tratar de mantener ese balance entre la propuesta y el objetivo que uno quiere lograr. Voy a pasar al... ¿Se me acabó la batería? Creo que sí. No sé si hay alguien que me pueda ayudar. Creo que acá ya están... Por ahí alguien me puede ayudar pasando la iluminación. No tiene... No sé si el control se quedó sin batería. No está funcionando. ¿Me pasás vos? ¿Sí? Dale. Gracias. A ver lo siguiente. La segunda batalla es la que mencionaba antes, que está hoy en el corazón de muchas discusiones y que tiene que ver primero, bueno, con lo que ya veníamos experimentando de la posibilidad en el mundo digital de manipular la verdad, de manipularnos a nosotros mismos, de algoritmos que están diseñados para ofrecernos lo que nos gusta y de esa manera reforzar lo que ya hacemos, creemos o pensamos. Lo que se llama el efecto burbuja, ¿no? En el cual empezamos, a mí a veces me pasa que estoy en alguna plataforma, en Twitter o en TikTok, y veo algo y de pronto me empiezan a aparecer un montón de cosas de eso y quiero, no me muestres más de esto ya, y no sé cómo hacer para salir del algoritmo, ¿no? Como que quizás incluso agarró un deseo que yo no sabía, estaba mirando, no sé, algo que es banal y yo no quiero mirar eso, pero sin embargo sí quiero, ¿no? Y el algoritmo me está conociendo y me está ofreciendo eso, pero también me está construyendo un cerco. Y ese cerco está muy relacionado con la manera en la cual estamos habitando el mundo hoy, que tiene como principio el encierro, el reforzar creencias y de esa manera construir dogmatismos, posiciones extremas. Uno empieza a ver, incluso además llenos de falsas noticias, de manipulaciones de la realidad, y entonces si yo ya creo que tal político es un corrupto, me van a empezar a aparecer un montón de videos y cosas que me refuerzan eso y ya no puedo pensar de otra manera que no es de esa, ¿no? Entonces todo este consumo digital también requiere estar muy alertas, requiere construir nuevas defensas, ¿no? Como si aparece un virus, tenemos que construir anticuerpos para ese virus. Y este es un virus nuevo. Es el virus de la desinformación, de la manipulación de nuestras creencias a un nivel mucho más detallado y profundo que nunca antes. Siempre se manipularon nuestras creencias, siempre hubo construcción de la realidad, medios que tratan de construir una mirada de la realidad, solo que ahora son muchísimo más poderosos y están mucho más constantemente tocando nuestros consumos. Entonces creo que es necesario ser muy activos en construir una capa de protección frente a las influencias y las manipulaciones. Y eso requiere seguramente de parte de ustedes también, como docentes, un trabajo de intentar lograr descifrar cómo funcionan estos mecanismos, cómo funcionan los algoritmos, cómo uno cree hasta algo que parece indudablemente cierto y no lo es. Nosotros algunas veces hacemos algunos experimentos con escuelas justamente donde les pasamos un montón de noticias y de distintas formas de canales de información a docentes
para que ellos digan si les parece cierto o no, y cuando se equivocan y después les decimos, no, era una noticia falsa, pensaste que era verdadera pero era falsa, empiezan a hacer un ejercicio un poco en el padecimiento, de entender lo difícil que es decodificar el mundo moderno. Y es solamente a partir, nuevamente como con las mariposas, a partir de la experiencia directa, que uno puede empezar a construir anticuerpos y puede enseñar esos anticuerpos a sus alumnos. Tenemos que de alguna manera hacer algo nuevo a todo lo que ya tenemos que hacer en la enseñanza, que es enseñar a desconfiar, a leer críticamente, a buscar distintas fuentes, a no creer en la primer clic de Google, a tratar de ver distintas cosas que parecen ciertas pero no lo son. Ya hoy además es posible manipular todo, imágenes, incluso videos de personas que no lo hicieron, que no dijeron lo que dijeron, ya se puede reconstruir la imagen completa, el discurso, la voz, ¿no? Entonces, ponerlos a los alumnos en esa situación, ¿no? De pasar su voz por la de, no sé, Barack Obama o de Donald Trump, y ellos en realidad al ver que se puede alterar de esa manera y le hacen decir a Obama, yo soy de River, ¿no? Bueno, al hacer eso, en la voz de Obama y con la cara de Obama, uno puede, por lo menos, tener alguna capa de protección para cuando llega un video, sigo con el ejemplo de Obama, diciendo cualquier barbaridad, hay que tirar la bomba nuclear o lo que sea, haya una capa de protección que les diga, no sé si es verdad, no sé si es verdad. Entonces, tratar de ir creando ese ejercicio, porque hoy es un ejercicio de ciudadanía. Si nosotros en las escuelas no trabajamos de esta manera, tenemos un gran riesgo social. Y tenemos un desafío nuevo, ahora sí el de, la inteligencia artificial, el ChatGPT. Lo cuento muy breve para los que no lo conozcan todavía, ¿no? ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial que se ha hecho muy famosa en todo el mundo y que es un sistema que permite reconstruir el lenguaje. Entonces nosotros hablamos, ¿no? Es un chat, ¿no? Entonces nosotros le hacemos una pregunta y nos la contesta utilizando una gigantesca base de información que ha logrado, a partir de algoritmos muy avanzados, utilizar para pensar como un humano. Es una inteligencia artificial muy avanzada, ¿no? Y esta inteligencia artificial puede hacer un montón de cosas que hace 6 meses no podía hacer. Y ustedes, algunos sabrán que puede perfectamente contestar muchas de las preguntas que nosotros les hacemos a nuestros alumnos. Es más, es un sistema interactivo. Y además, cada respuesta es única. Entonces, si 2 alumnos de mi mismo curso, yo les pedí que investiguen las causas de la Revolución Francesa, y 2 alumnos van a ChatGPT y le piden, ¿no? Yo le pedí en 500 palabras respondan las causas de la Revolución Francesa. Van los 2, le hacen esa pregunta a ChatGPT y lo va a contestar de maneras distintas. Cada manera que contesta es única. Y además lo pueden refinar, le pueden decir, ahora contestalo sin las palabras difíciles, lo vuelve a hacer. Contestalo como si fuese un alumno de 12 años, lo vuelve a hacer. Y cuando nos lo entregan, y ya hay un montón de pruebas hechas, los docentes no pueden distinguir si es un alumno o una máquina. Y lo puede hacer con incontables situaciones. Entonces esto presenta, primero que nada, un riesgo, pero también una gran oportunidad, porque seguramente vamos a usar de muchas formas. Es como tener un asistente personal. Les voy a contar la parte buena, para que no se queden solamente con esta, y ahora vamos a abordar en los riesgos, ¿no? Pero piénsenlo, también permite que ustedes como docentes tengan una especie de asistente personal, porque permite que, les ayuda a planificar clases. Ustedes pueden poner, quiero armar una clase sobre la Revolución Francesa, centrada en no sé qué, le dan algunas claves, hay que darle muchas claves, porque es mucho mejor cuando uno le pide varias cosas y muy específicas, porque lo general no es tan bueno, pero cuando uno va siendo muy específico es muy bueno.
puede ayudar incluso a corregir. Le paso el trabajo que hizo alguien, le pido que lo corrija. Obviamente la idea es que sea un asistente. Como asistente corrige, pero yo después tengo que ir a ver si corrigió bien. Es mi asistente, piénselo de esa manera. Funciona como asistente cuando la persona que le está pidiendo que lo asista sabe lo que está haciendo. Es un pésimo asistente de alguien que no sabe lo que está haciendo. Cuando un alumno que no sabe le pide, decime las causas de la Revolución Francesa, y hace copy y paste, copiar y pegar, no sabe nada. No sabe si está bien o mal, no aprendió, no puede distinguir qué es lo que le puso ahí. En cambio, si una persona que sabe lo que está haciendo, un docente, le pide, dame ideas para hacer una clase basada en proyectos, interactiva y basada en grupos sobre la fotosíntesis. Entonces te tira un montón de ideas, pero si vos sos un profesional de la enseñanza y sabés si has trabajado el tema y lo has trabajado, podés distinguir qué te sirve y qué no. Y entonces lo usas como un asistente. El problema sería un docente que no entiende nada de eso y copia y pega y hace la actividad sin un razonamiento propio, si está bien la actividad, si está bien el contenido, ¿no? Entonces un excelente asistente, un pésimo reemplazo y un riesgoso reemplazo. Entonces vamos a los riesgos y también a cómo tratar de afrontar. Primero el desafío de que, bueno, quedó muy grande la pantalla, quedó así fuerte. El desafío de volver sobre el centro de la enseñanza, que es la comprensión y no la memorización de contenidos. Tenemos que lograr que nuestros alumnos reestructuren su manera de pensar, que sean capaces de mirar la historia con los ojos de un historiador, que puedan poder ver procesos, situaciones, y no acordarse de todos los nombres de los presidentes o de la Junta o de lo que sea. Tienen que poder reflexionar a partir del conocimiento. Este es el centro que evita ChatGPT. Cuando uno enseña basado en la comprensión, puede usar al ChatGPT como un asistente. Cuando va a una mirada muy memorística de datos, de hechos, de acumulación de conocimiento, también para el alumno es tentador hacer trampa, porque tampoco ese conocimiento es muy valioso. Yo siempre cuento una anécdota de un padre que me contaba que su hija estaba en secundaria y tenían un cumpleaños un jueves, y entonces ella tenía un examen el viernes. Entonces ella le dice, no, yo no puedo ir porque tengo el examen el viernes. Le dice, bueno, estudia un poco antes. No, yo si no estudio el día anterior no me acuerdo nada. Es decir, conocimiento que dura exactamente un día. Bueno, ese es el conocimiento que también los alumnos dicen, bueno, ¿para qué voy a estudiarlo yo si me lo hace ChatGPT? Entonces es desde las bases de la enseñanza, centrada en la comprensión, que desafiamos también a ChatGPT. Y yendo al desafío en sí, creo que lo primero que hay que hacer es hablar del tema. En nuestras clases no podemos tapar al elefante que ya llegó o va a llegar. Hablar del tema, porque implica, primero, este es un tema de riesgo para nuestros alumnos, en el sentido que decía antes, de la ciudadanía, de la construcción del conocimiento y de la verdad. Por lo tanto, es una misión de la escuela reducir ese riesgo. ¿Por qué? Porque ChatGPT no le importa la verdad. No tiene ningún interés en la verdad. Lo único que le importa es la verosimilitud, que parezca verdadero. Construye a partir de toda la fuente de información que utiliza algo que parece verdadero. Entonces, que nuestros alumnos, como veníamos diciendo durante todos estos años, puedan consumir críticamente los medios, puedan entrar en Internet y no creer que todo lo que está ahí es verdad, puedan entrar en Google y buscar de manera crítica y poder mirar distintas fuentes, poder contrastar fuentes. Ahora tenemos que trasladarlo a ChatGPT, a que lo primero que tiene que suceder es que ellos sepan que esto no es verdad
y que todo lo que dice ahí no se sabe ni de dónde viene. No se puede saber de dónde viene. No hay una fuente, no se puede identificar la fuente. Entonces, enseñar también a que, bueno, una nueva capa que se ha construido de alguna manera de manipulación o de ausencia de fuentes verificables. Y después, creo yo, también trabajar sobre, bueno, la ética, la integridad, no dejar de lado que hay un riesgo nuevo. Piénsenlo de esta manera: es como si hubiese en la casa de cada alumno un profesor experto en todos los temas. Imagínense en la casa de un alumno que tiene un tío que sabe mucho de matemática. Ese alumno, cuando le mandamos una consigna de matemática, puede pedirle a su tío: ¿me lo haces? Como le pide a ChatGPT: ¿me lo haces vos? Ahora fíjense qué acto tan distinto que es pedirle a un humano: falsificame la prueba, y pedirle a nadie. No se entera nadie, soy yo con mi conciencia. Ni siquiera hay un otro que me dice: no, espera, ¿yo cómo voy a hacer tu tarea? ¿No? Entonces es como tener un tío o tía experta en todo en tu casa. Entonces creo que hay que trabajar sobre la dimensión de la integridad, de la ética, sobre qué significa el aprendizaje. Y eso va a la primera cuestión, que es fundamentar mejor. Y hay algo para mí muy importante en este tiempo, que yo lo veo por todas partes, que es, bueno, la pregunta sobre qué vale la pena aprender, ¿no? Y hay mucha gente que dice, por ejemplo, lo van a escuchar: bueno, si te lo puede resolver ChatGPT, entonces no tenés que aprenderlo, ¿no? Empieza a aparecer como un discurso de ¿para qué sirve esto si igual lo podés buscar? Bueno, yo creo que ahí hay que ser muy activos, de alguna manera militantes del conocimiento. ¿Por qué sirve lo que enseñamos? Sirve porque solamente si pasa por nuestra mente, y si pasa quiere decir que construye, bueno, lo que se llama esquemas, ¿no? Si construye esquemas, sirve para relacionar con otros esquemas y permite observar, actuar y decidir en la realidad. Entonces, ¿por qué les pedimos a nuestros alumnos que aprendan de memoria las tablas de multiplicar si están en la calculadora? Bueno, porque cuando hacemos un ejercicio de matemática un poco más complejo y que contiene alguna fórmula de multiplicar, necesitamos que puedan resolverla rápido en su mente, porque si no se van a quedar ahí o van a tener que enlentecer todo el proceso. Es decir, está en nuestra cabeza, lo pasamos a nuestro sistema operativo, el saber ciertas cosas operativas, ciertas cosas rutinarias, para poder resolver cosas más complejas. Y cada conocimiento tiene distintos fundamentos. Conocimiento es un terreno muy complejo. Y hay cosas que son, de alguna manera, esencias, maneras de ver el mundo, esto que decía antes del campo científico, de aprender a razonar científicamente, aprender cuestiones de historia. ¿Cómo no voy a saber qué fue la Revolución Francesa? ¿Qué pasó en la dictadura militar? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra? ¿Qué pasó con el exterminio de los judíos? ¿Cómo no voy a saber yo eso? No alcanza con que yo sepa que si lo tengo que preguntar, la máquina me lo va a decir. Tiene que estar en mi cabeza el genocidio para poder entender el mundo. Y si yo no puedo ver distintas grandes situaciones de la historia, no puedo entender y dialogar con el mundo. Entonces necesito la matemática, necesito la literatura, necesito las ciencias, necesito la historia. Ahora, no necesito todo de todo. Primero, porque no lo puedo aprender, y segundo, porque me lo hace más aburrido. Aprender cosas muy detalladas o listas de cosas, en vez de aprender esencias, núcleos, las grandes preguntas, convierten el aprendizaje en una rutina. Y como rutina lo ponemos como abajo la alfombra, simulamos que lo aprendimos y somos presa fácil de ChatGPT. Entonces es cuando logramos develar en nuestros alumnos la importancia de la Revolución Francesa, lo que se juega en nuestra vida, de saber lo básico de la Revolución Francesa, que logramos que no necesiten ir a ChatGPT, que quieran saber de la Revolución Francesa.
Yo creo que el gran misterio está ahí y obviamente no es nada fácil resolver, nada fácil. Y la última batalla, ya voy a hacer un poco más rápido esta última, pese a que estamos hoy en un día de tratar de pensar juntos las ciudades educadoras, es el riesgo de perder lo local a partir de la globalización de las plataformas, del consumo que cada vez está más deslocalizado. Perder nuestras historias, nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestras formas de identidad. Entonces, plantear algunos desafíos también para pensar ya en conjunto, pensar como ciudad educadora, quienes son de San Francisco y quienes vinieron de otros lugares también. Pensar la ciudad educadora como un ecosistema, tratar de que el concepto de ciudad nos permita salir del concepto de escuela. El concepto de escuela, tenemos muy asociado educación con escuela. Y la educación es mucho más que la escuela. El concepto de ciudad nos permite pensar más allá de las fronteras del aula y de las escuelas. Lugares obviamente centrales de aprendizaje, pero no los únicos. Entonces pensar toda la ciudad como un lugar que genera aprendizajes y que genera o no lo genera, porque muchas veces no son ciudades educadoras. Entonces, ¿cómo pensar la ciudad como una expansión del concepto de educación escolar? Y cómo pensar en ecosistemas de inclusión y de innovación, ecosistemas que tienen como fuerzas internas, que se mantienen vivos por sí mismos y no porque alguien de arriba les dice lo que tienen que hacer. Acá, este es un trabajo que después, si quieren, bueno, la presentación también la pueden tener, después se las podemos mandar para el que quiera ver alguna cosa más en detalle, que hicimos hace algunos años de muchos casos de políticas educativas inspiradoras, las llamamos inspiraciones alcanzables, que son todas políticas de América Latina. Y ahí había varias que yo creo que son muy inspiradoras a nivel local, para implementar en una ciudad, ¿no? Bueno, algunas quizás las conozcan, el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, es un caso extraordinario de transformación de la ciudad a partir de la cultura, ¿no? En una ciudad donde había un enorme problema de marginación, de violencia urbana, y que fue abordado desde la cultura con instalaciones en los lugares más difíciles, más problemáticos, de espacios de la cultura comunitaria, no la cultura elevada, ¿no? El museo que van los que les gusta el arte, sino el museo que interroga a la realidad local, a la comunidad, a los problemas sociales, ¿no? Y llevar un montón de actividades que tienen sentido en esa comunidad. Bueno, ese es un ejemplo. El otro es el de comunidades de aprendizaje, un proyecto que está diseñado, lo pueden bajar en un montón de materiales en internet. Yo trabajé muchos años en comunidades de aprendizaje, es un proyecto muy potente para las escuelas, porque invita a los padres a ser parte del proyecto educativo, ¿no? Por ejemplo, una de las actividades más conocidas de comunidades de aprendizaje es la tertulia literaria. Es una actividad de lectura de un texto clásico donde participan distintos miembros de la comunidad, con los alumnos. Y como es, hay varias actividades que rompen esa frontera tan artificial entre la escuela y el hogar, la escuela y la comunidad. Y convierten en la escuela en un lugar de aprendizaje social, no solamente para los alumnos, ¿no? Y de esa manera también cambian la cultura de la escuela, porque cuando la escuela invita a los padres a hacer actividades educativas, no a un acto que es un poco forzado, artificial, y donde todos están ahí esperando que termine o sacando la foto y se terminó, sino una actividad educativa donde va a pasar algo que me va a cambiar a mí y me va a cambiar junto con mis hijos. Cambia también la cultura de la escuela, la dinámica de participación. Son escuelas que logran mejores niveles de convivencia y proyectos educativos más potentes. El tercero que les quiero contar, que a mí me encanta, se llama Redes de Tutoría y viene de México, es un documental muy lindo, cuyo título es Maravillas, que cuenta toda la experiencia y que es un proyecto en comunidades rurales en México que está centrado justamente en la tutoría entre pares, el aprendizaje entre pares, con una metodología muy bien llevada a la práctica, ya se hizo muy masiva, es decir, está muy probada, no es un experimento suelto por ahí, ¿no? Y eso también lo están haciendo algunos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, y es una experiencia muy interesante para llevar a una ciudad, ¿no? Porque es una metodología muy clara.
Y una vez que uno lo aprende, lo puede seguir practicando, ¿no? Y cambia mucho el vínculo con el aprendizaje, el sentido del aprendizaje. Además, los propios alumnos se convierten en tutores de los adultos porque le enseñan cosas con este método. No lo voy a contar en detalle por una cuestión de tiempo. Y después contarles, ya para el cierre, cómo pensar los sistemas educativos de las ciudades, ¿no? Este es un proyecto que hicimos en los últimos años. Ahí tienen las publicaciones, se llama Las llaves de la educación, donde estudiamos 486 sistemas educativos subnacionales en América Latina. Y tratamos de encontrar cuáles habían logrado mejorar en el tiempo e ir a visitarlos para tratar de entender por qué y cómo lo lograron. Estos dos libros cuentan todo el proyecto de investigación que participaron 19 investigadores de 6 países. No lo voy a contar también en detalle por una cuestión de tiempo, pero sí algunas de las lecciones aprendidas, porque vimos sistemas educativos que lograron mejorar en el tiempo durante muchos años, muy distintos entre sí. Por ejemplo, los casos de 2 municipios muy pequeños de Chile, el municipio de San Nicolás y el municipio de Loncoche, con también una lógica muy local. Tienen aproximadamente 3.000 alumnos cada uno de estos 2 municipios, son pequeños, y lograron un proceso de 15 o 20 años de transformación educativa, generando una red de trabajo, de colaboración entre las escuelas, de defensa de la escuela pública, de creación también de un colectivo de trabajo constante, de reuniones periódicas para analizar las situaciones problemáticas, para resolver problemas en conjunto y no cada escuela aislada una de la otra. Y fíjense los resultados. Esta es la prueba CIMSE, que es la Evaluación Nacional de Chile. En lectura para San Nicolás, la azul es la línea de Chile y la amarilla es la de San Nicolás, y esta es la de Loncoche en matemática. Lograron extraordinarias mejoras con proyectos de defensa de la educación pública, de justicia social, inclusivos, pero que generaron un ecosistema donde todas las escuelas tenían algo para aportar y para aprender de cómo lo estaban llevando a la práctica. Creo que eso es algo para la escala de una ciudad pequeña, un pueblo, que deja muchas lecciones y que quizás es mucho más difícil de implementar en ciudades grandes, en ciudades donde las personas son mucho más anónimas y donde hay otro nivel de masividad y de conflictividad. Y después, por último, el caso más destacado que nosotros encontramos en esta investigación, que es el municipio de Sobral, en Brasil. El municipio de Sobral también, bueno, no voy a mostrar los datos porque un poco es el objetivo, pero es el municipio que más mejoró en todos los indicadores educativos durante los últimos 15 años. Muy pobre, un municipio ubicado en el noreste de Brasil y que empezó hace casi 20 años un proceso de compromiso con la educación, de compromiso político, social con el sistema educativo, de poner a la educación como prioridad. Ese mismo equipo empezó en Sobral, Sobral hoy es el municipio con los mejores resultados de todo Brasil. En Brasil hay 5.500 municipios y el que tiene los mejores resultados de aprendizaje es Sobral. Acá está en la comparación para que solamente vean. La línea amarilla es Sobral y la línea azul son las escuelas privadas de San Pablo. El lugar más rico de Brasil, las escuelas más ricas del lugar más rico. Fíjense, las escuelas de Sobral pasaron por encima en los resultados de aprendizaje de las escuelas privadas de San Pablo. Ese equipo, que hizo un gran trabajo, después pasó al estado de Ceará, que es donde está ubicado el municipio de Sobral, y hoy el equipo que lideró todo ese proceso está a cargo del Ministerio de Educación de Brasil. Acaban de empezar, pero es toda una señal de esperanza. El ministro se llama Camilo Santana, era el gobernador de Ceará, que había pasado toda esta historia de Sobral. Y yo creo que tiene muchas lecciones también de cómo lograr transformar un sistema educativo a la escala local. Y por último, para que esto también sea parte del diálogo entre educadores, hoy hubo un foro a la tarde y espero que esta jornada también sea un espacio donde, pese a que este es un momento más expositivo, sea de intercambio, de aprendizaje horizontal, traigo una experiencia de aquí, de la provincia de Córdoba, que hicimos hace algunos años, centrada en identificar prácticas destacadas. Lo que hicimos hace 6 años más o menos, 2017, con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, fue trabajar con todos los supervisores. ¿Hay alguno que haya estado acá en ese proceso? ¿No?
Una, trabajamos con todos los y las supervisoras, 158. Y lo que hicimos en 4 procesos, primero un listado personal, después entrevistas a directivos, después otras fuentes, diálogos con las escuelas, fue identificar experiencias destacadas. Y llegamos a 1679 y podríamos haber encontrado muchas más. Estaban en el sistema, están en el sistema. Prácticas destacadas de todo tipo, cómo armar una buena reunión de trabajo, cómo hacer un buen acto escolar, cómo trabajar con el comedor, cómo trabajar con los recreos, cómo trabajar proyectos de matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos de todo. Pero todo eso tenía como gran problema que estaba disperso. Muy pocos, aparte de un grupito muy pequeño, sabía de esa experiencia en general. A veces toda la escuela lo sabía porque era un proyecto bien visible en esa escuela, y pocas veces lo sabía una comunidad más amplia más allá de la escuela. Es decir, el sistema educativo está lleno de secretos valiosos y nos cuesta mucho articular redes de aprendizaje colaborativo que tomen lo que ya funciona, que no lo vayan a buscar a Finlandia, pero que puedan tener una metodología que esté entre nosotros activa. Porque lo más difícil de esto es que una vez que pasó, es muy difícil seguir haciéndolo. Entonces, por eso nosotros trabajamos con los supervisores. Espero que haya servido para que los supervisores sigan haciendo ese trabajo, porque era de ruedas de auxilio, era relatoría para contarle a otros. Entonces, el espacio de una ciudad es un espacio muy propicio para crear redes horizontales de aprendizaje. Y de esa manera también, bueno, generar puentes, porque no se trata de oposiciones, de puentes entre la cultura local y la cultura digital. Obviamente vamos a aprender de muchas formas distintas a partir de la experiencia digital. Nos va a permitir acceder a lugares del conocimiento nunca antes pensados. Tenemos un proceso inédito de democratización del conocimiento, pero que necesita fuentes locales de organización, de sentido y también de defensa del propio contexto. Bueno, muchas gracias. Fuerte nuevamente el aplauso para Axel. Gracias por tu presencia hoy en San Francisco. Y se habilita una ronda de preguntas. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano y le acercamos el micrófono. Aprovechen ahora. No puedo creer que no haya ninguna pregunta. Quiere decir que fue una explicación magistral. Si no hay preguntas, fallé como expositor, porque tiene que haber muchas preguntas. Así que les doy unos segundos para que las puedan. Sí, sí, por favor. Levanta la mano, se lo acercamos al micrófono. Cuando empieza una, después. Hola. Buenas tardes, qué vergüenza. Bueno, mi pregunta es, ¿se nos obliga o está implementado ya los contenidos de cultura digital en todos los niveles educativos? Y por ahí lo que nos pasa a los docentes es que en un mundo tan contaminado de imágenes es como difícil encontrarle tal vez nuevas estrategias, un nuevo modo de aplicación para que sea significativo para los estudiantes, porque ellos ya están totalmente contaminados de lo digital, de la cultura de la imagen, de la inmediatez. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para introducir estos conocimientos digitales, pero de una manera distinta? Sí. Digamos que sea significativo. Bueno, a ver, obviamente no es mi área de expertise tampoco, y sería muy largo poder responder una pregunta de la enseñanza que tiene muchas formas de ser respondida, pero creo que algunas cosas que dije antes tienen que ver con poner objetivos muy claros de qué es lo que uno quiere lograr que los alumnos aprendan. Y con el tema de la enseñanza de la matrícula digital,
que se conoce como pensamiento computacional o una mirada crítica de la forma en la cual influye el mundo digital, creo que hay que tener muy claro cuál es el objetivo, o cuáles son los objetivos, para diseñar actividades que garanticen ese objetivo. Y creo que desde ya que hay objetivos más instrumentales, probablemente a cargo de los especialistas de las áreas de enseñanza de tecnología, pero el objetivo central para los docentes, y que además es transversal, es justamente usar críticamente esos medios. Y eso lo podemos hacer desde todas las áreas de enseñanza. Y creo que hay que hacerlo con mucha convicción que ese proceso tiene que generar cambio conceptual en nuestros alumnos. Lo que no podemos pensar es que es un aprendizaje memorístico, un aprendizaje, instrumental. Es un aprendizaje cognitivo, es una mirada, en ciertos sentidos, como crear un modo de razonamiento, que es de qué manera yo consumo todo lo que se me ofrece. Me parece que es un desafío nuevo, pero que también nos obliga a pensar de qué manera la escuela mira el mundo. Y me parece que es el rol de la escuela ser un creador de lectores críticos de todos los consumos, no solamente los digitales. No tengo fórmulas, espero que sirva por lo menos como punto de partida. Siguiente pregunta, voy. Buenas tardes. Bueno, en realidad tengo dos preguntas. Una va dirigida en este sentido. Esto que vos mencionaste de la segunda batalla, en donde tenemos que construir nuevas defensas. Yo entiendo esto que manifestaste recién del rol de la escuela, que tenemos que trabajar sobre esa lectura crítica que tienen que hacer los estudiantes. Bueno, me gustaría que tal vez nos pudieras orientar o dar alguna pista en esto que tenemos como responsabilidad de tratar de que construyan nuevas defensas. Entonces, para poder atender a toda esta batalla y esta invasión que estamos teniendo de todas las redes, de toda la información que circula, y que creo que no somos la escuela los únicos responsables de todo esto. Seguro nos tienen que acompañar también los propios creadores de toda esta tecnología que nos está avasallando. Y la segunda pregunta, va orientada a estas experiencias que recuperaron de las ciudades educadoras. También poder saber de qué manera lo trabajaron, quiénes fueron los que estuvieron involucrados en todos esos desarrollos. Bueno, a ver, sobre el primer punto, yo creo que el sistema educativo no es responsable, pero tampoco puede esperar que sean responsables quienes crean las plataformas. Su negocio es hacer dinero y no les va a interesar otra cosa. Me parece que tenemos que informarnos. Como docentes hay que hacer el esfuerzo. No podemos mirar para otro lado. Es algo muy nuevo, es algo que además va a ir cambiando. Entonces, para muchos, bueno, es lejano, yo lo entiendo eso, pero hay que hacer el esfuerzo de tratar de entenderlo, apoyarse a veces en colegas o en los propios alumnos, pero saber qué es lo que uno también tiene que poder lograr con los alumnos, que es ejercitarlo. Primero traten de ejercitarlo ustedes, traten de hacerle preguntas al ChatGPT. Lo primero que les propongo siempre a los docentes, siempre, en estos meses que estamos trabajando, es que pasen todas sus consignas por ChatGPT para ver cómo los responde. Y después traten de trabajar con sus alumnos, porque háganle preguntas juntos, ¿no? Traten de proponer, bueno, prueben de acá la semana que viene, hagan 4 preguntas distintas a ChatGPT sobre tal tema que están trabajando.
y vengan con las respuestas acá y las trabajamos en clase. A ver, ¿por qué puso este? ¿Y a vos qué te puso? Y a ver, ¿y es lo mismo que dice nuestro libro de texto? ¿Es lo mismo que leímos nosotros? ¿Está bien la información o lo expresó mal? ¿No? Es decir, trabajen críticamente con esa fuente, no la ignoren. Y de esa manera también van a ustedes a entenderla mejor. ¿Cómo funciona? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué me permite aprender nuevo? Bueno, a experimentar. Esa es la consigna. Y sobre el segundo punto, bueno, es muy distinto en cada caso, pero en los casos yo destaqué, siempre hubo una muy fuerte autoridad política que puso el compromiso de mirar a la educación como una prioridad y de mirar a largo plazo ¿no? Entonces, ese es un punto central, no el único. Bueno, antes de ir con la última pregunta, Cindy Trocero, mientras estabas haciendo tu disertación, hizo un retrato que te lo quiero regalar. Alumna de Bellas Artes. Gracias. La alumna de la Escuela de Bellas Artes. Hermoso retrato, ¿eh? Excelente. Pero eso parece una foto, excelente talento, Muchas gracias. Hermoso. Muy especial. Muy bien. Bueno, salí mejor. Emotivo, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, me encantó escucharte, fue una conferencia hermosa, la verdad que la hemos disfrutado mucho, así que muchas gracias. En un momento escuché que dijiste hiciste referencia a enseñar todo, y yo me acuerdo que todos los que fuimos estudiantes de alguna carrera de profesorado tuvimos que leer a Comenio y aprender el ideal pansófico, en el que se nos explicaba que cuando todavía la escuela no estaba creada, este señor imaginó que para incluir a todas las personas en esta sociedad había que enseñar todo a todos. Y ese era el ideal pansófico, era la concepción de inclusión. Hoy es imposible enseñar todo a todos. Entonces, ¿qué pregunta nos conviene hacer para no perder de vista la inclusión, sabiendo que este ideal enciclopedista ya no puede ser asumido por la escuela ni por nadie, ni siquiera por la misma Wikipedia o por el chat GPT, o porque ninguno de esos puede asumir la tarea de la transmisión de todo el conocimiento disponible, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta nos hacemos? Es una muy buena pregunta. Sí, bueno, cuando Comenio formula el ideal pansófico, lo escribe en una obra pequeña que se llama Orbis Pictum, que era todo el conocimiento universal en imágenes, y entraba en un librito, ¿no? Entonces ahora ya no. Pero bueno, uno lo puede entender de distintas maneras, en todo a todos, ¿no? Yo creo que hay que hacer siempre un ejercicio de agencia curricular. Ustedes tienen que ser actores y actrices curriculares, tienen que interpretar el currículum. Lo hacen. Todo docente interpreta el currículum. Todo docente lo hace. Hacerlo de manera más intencionada y tratando de buscar, sobre todo en la planificación anual, porque se juega todo, lo central se juega en la planificación anual. Buscar las grandes batallas. A mí la forma que siempre me gusta de poder decirlo en la menor cantidad de palabras posibles, ¿qué significa el ejercicio de selección curricular? Es tratar de buscar las grandes preguntas. Las grandes preguntas de tu materia de ese año. ¿Cuáles son las columnas? Lo central. Y armar la planificación alrededor de esas columnas. Y como columnas se meten abajo de la tierra. Hay un proyecto que a mí me gusta mucho, que hizo un pedagogo inglés, que se llama Kieran Egan, que se llama La enseñanza en profundidad. Entonces él lo que propuso, lo armó con un equipo, les da, es un proyecto en marcha, les da temas, seleccionaron temas de una enorme riqueza y se los dan en primer grado para que los lleven durante toda la escuela primaria. Cada alumno un tema, el número 0, el alfabeto, el ferrocarril, el agua, ¿no? Y ese tema
lo empiezan a ver, primero lo dibujan, pues ni siquiera saben escribir, y empiezan a cobrar vida en relatos, en historias, en investigaciones. Y a los 12, 11, 12 años son los máximos expertos en ese tema de toda la comunidad. Dan charlas sobre el tema o hacen experimentos sobre el tema. Y uno podría pensar, pero ¿cómo? ¿El agua durante 6, 7 años se aburre? No, porque tiene una riqueza y puede ser visto de tantas formas distintas. Ahora, ¿qué significa esa actividad? Es una actividad que hacen en distintos momentos, a veces le dedican una tarde, a veces durante 2 meses no hacen nada. No es una actividad curricular de 2 horas por semana. Pero en esa actividad, en el aprendizaje en profundidad, los alumnos experimentan el meterse adentro hasta el fondo de un tema. Todo lo contrario de ver superficialmente todos lo mismo al mismo tiempo. En esa superficie uno no agarra nada, es como que está pasando demasiado rápido. Entonces, ir al currículum buscando las columnas, las preguntas centrales y tratar de ser conscientes que hay que eliminar cosas. Hay que dejar cosas de lado, concentrarse en lo fundamental y profundizar ahí. Después, obviamente, cada disciplina, cada momento, la escuela primaria y la secundaria es muy distinto, pero es esa esencia de tratar de hacer ese ejercicio intencionado de recortar para ganar profundidad. Porque si no, ya está. O sea, como decimos antes, lo buscan en Google, pero no lo van a buscar si no entienden para qué sirve la historia. No van a hacer preguntas de historia porque sí a Google. Entonces, ¿cómo les enseñamos a razonar históricamente sin contarles todos los hechos de manera memorística? Recorten, es como una cortadora de pasto, ¿no? Hay que sacar toda esa cantidad de cosas que ocupan mucho espacio y generan poco interés. ¿Una más ahí? Sí, te escucho. Y la digo en voz alta. Ahora yo lo repito si quieren. Ahí está. Interpreto que la motivación que teníamos nos la imponían. Ahora, a ver, quiero hacerla corta. ¿Cómo logramos? Vos mostraste muchos ejemplos en los que a través de un proceso pedagógico y demás, lograron subir la curva, elevar la curva de aprendizaje, vista en gráficos. ¿Cómo lograron, más allá de, imagino, de decisiones políticas, como dijiste, cómo lograron motivar a los alumnos para que realmente tengan un interés en aprender? Porque por más que mejoremos los contenidos y que generemos alguna cierta presión, hoy estamos en una sociedad en la que si no los motivamos a aprender es muy fácil distraerse o irse del foco. Capaz que es una pregunta media compleja de responder de cómo motivarlos, pero ¿qué tips podemos aplicar? No soy docente, pero me interesa mucho el tema y la función que cumplo trato de ir por ese lado. Entonces, ¿cómo podemos tener algunos tips o algunos puntos a tomar para motivar a los alumnos a que se motiven a absorber contenido o las enseñanzas que se dan? Bueno, es una pregunta, es fascinante la pregunta, es obviamente muy difícil de contestar en poco tiempo, ¿no? Yo creo que hay un desafío que es esto que antes mencioné del diseño didáctico, que es pensar cómo nuestras actividades llegan a nuestros alumnos. Cómo se convierte nuestra propuesta en algo que los interroga. ¿Qué les va a pasar cuando nosotros les proponemos algo? Va a haber ponerse en el lugar de ellos y ellas. Tratar de pensar con sus ojos. ¿Qué me están proponiendo? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuándo va a ser difícil? ¿Qué cosas puedo no entender y me puedo perder en el camino? Tratar de ponerse en ese lugar es el lugar del diseñador, ¿no? Se llama, un libro muy conocido se llama Comprensión por Diseño, que es primero poner como objetivo lo que uno quiere lograr y después empezar a hacer la actividad de cómo se logra ese objetivo. Entonces, en términos didácticos, ese es lo central. Es muy difícil llevar a la práctica,
porque nos saca del lugar expositivo, del lugar lineal, donde yo enseño un contenido, después viene otro contenido, después viene un examen, después viene otro contenido, examen. Esa manera, ningún videojuego funciona así, ¿no? Funciona con una serie de experiencias, ¿no? Y en esas experiencias es central, primero, que haya algunos disparadores, empezar desde preguntas, ¿no? ¿Por qué no se cae la luna? Empezó la clase de física, ¿no? Empieza desde ahí. Pero eso no alcanza, eso son gatillos, momentos de motivación que tratan de traer la realidad al aula con preguntas verdaderas, pero después es también saber generar los puentes de momentos difíciles. Tratar de ponerse en el lugar de lo que el alumno no va a entender, de mi consigna, de mi propuesta, para poder ayudar a que eso no suceda y que no se le creen las lagunas, porque están las lagunas donde se pierden, donde no pueden pasar el camino y quedaron ahí perdidos, solos y solas. Entonces la actividad de diseño es lograr enganchar, pero sobre todo, enganchar es una parte, enganchar es motivar en el sentido de interesar, ¿no? Pero sobre todo generar el recorrido adecuado, porque el primer principio del aprendizaje es el principio de autoeficiencia. El alumno aprende cuando siente que está caminando. Si siente que no camina, se pierde en el desierto. Entonces es mucho más importante, a veces actividades muy simples, un dictado puede ayudar a que un alumno que estaba medio perdido, le dicen dictado, bueno, empiezo a copiar. A veces son actividades que te permiten tomar confianza de que sos capaz de hacer las cosas. Y eso es motivador. Más a veces que una actividad muy floreada, pero que no sabemos bien para dónde conduce. Entonces, la autoeficiencia, el sentir yo puedo aprender, yo estoy aprendiendo, es el primer factor de motivación. Después vienen los otros. Bueno, lo contesté muy breve, pero sería muy largo. Bueno, estamos entonces con las preguntas, así que fuerte nuevamente el aplauso. Gracias, Axel, por tu visita a nuestra ciudad. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. En nombre de la Municipalidad de la Ciudad de San Francisco, muchísimas gracias a cada uno de los presentes. Hasta la próxima.